3 o 4 paradas del portero cuando nos metíamos dentro del área solos o con un 2 contra 1 y más veces que cualquier partido. El desacierto ha sido grande, pero creo que hemos merecido ganar el partido claramente, pese a que ellos siempre han luchado hasta el minuto 93, han tenido ese palo, una ocasión por un fallo nuestro, un error de pase que estamos toda la liga intentando que no suceda, pero son 3 puntos importantísimos por el resultado que se dé, da igual, del Badajoz Arroyo, y ese resultado de Olivenza Sporting Villanueva, que supone añadir 2 puntos más de distancia a esos otros equipos que creo que van a estar ahí. De todas formas, quizás que esa efectividad que estaba viviendo sigue sin darse, pero sí ha vuelto a existir esa conexión entre jugadores, esa jugada entre las palas, que siempre también agrada a cualquiera, ¿no? Sí, nosotros siempre lo vamos a intentar, tiene riesgo. El que intenta jugar de atrás pues tiene ese riesgo de que pérdida de balón suponga en contra del equipo contrario, pero lo difícil es llegar al área de ellos. Es que hemos llegado, eso es lo difícil, llegar con balón desde atrás, y ahí dentro, con la calidad que tenemos que hacer mucho más daño. Queríamos dar 3, 4, 5 pases en cortito dentro, o caño, entonces creo que hay que hacerlo como los primeros 6 o 7 partidos, que teníamos un hambre, que cualquier balón que llegaba al área utilizábamos siempre una voluntad para marcar increíble, y creo que es lo que tenemos que hacer en todos los partidos. Está bien para el espectador ese circular el balón y todo esto, pero creo que este partido dentro del área tenemos que haber sido un poquito más eficaces y un poquito más para aumentar el gol, porque con 1-0 en cualquier jugada podía superar el empate. De todos modos, Juan, hoy, a diferencia del día del Don Benito y de otros partidos, no sé si has percibido lo mismo que muchos de nosotros, pero la gente no se ha ido contenta, y eso por algo. Está claro, yo ¿Está en la victoria? No, ni yo tampoco, está claro. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere más, y yo como entrenador también. Pero bueno, ganar a Montermoso no es fácil, ya lo demostró en Don Benito, perdió por un gol contra el Mérida, es un equipo muy corrioso, con las líneas juntas que te hacen bastante daño si pierdes el balón. Pero bueno, el campo tampoco estaba muy bien, creo que también la última media hora ha sido un factor para la hora de circular. Nos hemos equivocado muchas veces a la hora de dar el pase horizontal en vez de vertical, buscando la calidad de Peri con Chicote, pero sí es verdad que yo también quiero más. Ojalá hubiésemos ganado 5-0 y 3 olés, y los 4 caños que ha intentado Chicote en todo el área, que se ponía delante del portero, pues lo hubiesen sido gol, claro que sí. Yo les pido que corran, yo les pido que tengan ese trabajo y esa humildad que venimos siempre declarando desde el principio, y nada más. Algunos partidos estarán más acertados, yo creo que han intentado, es verdad que llegar pensando al área no es normal, nosotros hemos llegado muchas veces y quizás ahí hemos pecado de ser un poquito individualista, pero creo que los jugadores también se merecen este tipo de partidos, de que lo intenten, aunque quizás algunos lo han intentado demasiado, y quizás el tema de la palabra de equipo no ha aparecido muchas veces. De todas maneras, yo creo que la gente ha sido más enfadada con los de siempre que con el propio equipo. Bueno, no sé quiénes son los de siempre. ¿Te lo digo? Sí, pero al final influyen en todo. Vamos a ver, a partir de ahora he tomado otro camino, hago caso a algunas personas, voy a tomar otro camino, no voy a hablar del árbitro, porque venimos, creo que ya 5 o 6 partidos denunciando y nos machacan cada vez más, con lo cual vamos a callarnos a ver si así da resultado, y nada más. Pues supongo que yo conozco a Carlos y supongo que no habrá visto penalti, y las manos pues no las habrá visto. Me parece un árbitro honrado y nada más. Pero la de Juan Hernández, que te ha caído muy lejos a ti, yo creo que ha sido penalti clarísimo. No lo he visto. Y aunque lo hubiese visto, pues ahora mismo el que hemos elegido el camino B, el de callarnos, a ver si da resultado. Cuando ellos han salido con 4 o 5 jugadores, ha habido momentos que han batido la línea de medio centro. ¿No te da la sensación de que el partido de Gaby y de Víctor Moreno no ha sido el más idóneo y que a veces han estorbado? Yo creo que Gaby y Víctor Moreno, este partido han sido piezas imprescindibles. ¿Por qué? Porque creo que hemos atacado con 4 o con 5 y luego no volvían, porque bueno, veían que recuperábamos rápido el balón, pero esa era la labor de Víctor Moriano y de Gabriel, que quizás por la labor de Lauri, de Ruiz, de Chicote y de Rafa, sí es verdad de
de que bueno, lo hacía muy bonito, pero luego había que volver y había que recuperar el balón. El trabajo sucio que se hace en un campo que estaba muy pesado, que requería un esfuerzo físico considerable, y creo que ahí sí que han estado bien. A la hora de tratar el balón, pues creo que han estado aceptables. La pérdida de balón de Víctor Moriano podía habernos costado muy cara, pero el que lo intenta es el que falla y no hay que ponerle ningún pero. ¿Tú realmente sorpresa en alguna ocasión que juegue, por ejemplo, Teo y Lauri con Sí. medio centro? ¿Lo ha sorpresado? Sí, está claro. Incluso era la opción, es la opción. Yo no tengo ningún temor en jugar en rombo. Lo que pasa que yo creo que hay que leer. Yo soy el entrenador, es el que lee los partidos, y algunas veces pues jugaremos con rombo y otras veces no. Creo que este partido requería una fortaleza defensiva a la hora de que el Montermoso no se lo creyera. Aunque es verdad que hemos tenido 10 minutos malos, que un balón al palo, y esa ocasión ha supuesto que ellos se han venido arriba, pero requeriría que le cortáramos los avances en esa línea de Víctor Moriano y Gavi, y creo que ha dado resultado. Una cosa, has estado más expulsos y cada vez que te han indicado, pues has preferido irte a la otra parte. Sí, allí se ve mejor, y creo que aquí tengo que levantarme y no quiero tampoco molestar a la gente que ha pagado su abono. Entonces allí, como no hay nadie, veo mejor el partido.